Mi hermano falsificó los papeles para quitarme la casa, pero cuando llegó el abogado. Desde que tengo memoria, mi hermano siempre supo salirse con la suya. No importaba lo que hiciera, a quien lastimara o a quien dejara tirado en el camino, siempre encontraba una forma de acomodarse como la víctima o, peor aún, como el que solo quería ayudar. Crecí escuchando a mi madre justificarlo con frases como es que él es muy sensible o él no tiene la cabeza para ciertas cosas, hay que comprenderlo. Mientras a mí se me exigía responsabilidad desde que supe amarrarme los zapatos. Cuando mi papá murió, yo ya trabajaba en 2 sitios distintos para poder cubrir las cuentas básicas de la casa. Mi hermano, en cambio, andaba de ciudad en ciudad tratando de encontrarse a sí mismo o persiguiendo negocios turbios que nunca llegaban a nada. Criptomonedas, dropshipping, apuestas deportivas, ventas piramidales, el tipo probó cada estafa de moda que aparecía en redes sociales. Y cuando todo le salía mal, que era siempre, regresaba con la cara de cordero degollado, como si todo lo que pasaba fuera una mala racha del destino y no las consecuencias de su ineptitud. A pesar de todo eso, cuando hace algunos años me enteré de que estaba durmiendo en el sofá de un desconocido, me partió el alma. Me acuerdo que me acababan de aprobar el préstamo para comprar mi primera casa, una casita sencilla pero acogedora, en un barrio que no era ni el mejor ni el peor, pero que me permitía llegar en bus al trabajo y tener una pequeña parcela donde sembrar tomates, como hacía mi papá. En lugar de celebrar sola, lo llamé y le ofrecí que se quedara conmigo un tiempo. Le aclaré desde el inicio que era algo temporal, que lo hacía porque creía que todos merecemos una segunda oportunidad, y que él ya había desperdiciado muchas. Mi hermano prometió cambiar, conseguir trabajo, aportar para las cuentas, promesas que duraron lo que dura el primer mes de renta gratis. Después de eso, se convirtió en un mueble más. Se levantaba a las 11, desayunaba lo que yo había cocinado antes de irme, y pasaba las tardes viendo televisión o fumando en el porche. Y aunque eso me frustraba, me obligaba a respirar profundo y recordarme que no todos maduran al mismo ritmo. Sin embargo, el punto de quiebre no fue su flojera. Fue su ambición disfrazada de carencia. Meses después de estar bajo mi techo, empezó a hacer comentarios sutiles sobre la casa, como si fuera suya. Un día dijo que deberíamos poner una cerca nueva, que le gustaría pintar el garaje de azul oscuro, que podríamos revalorizarla para un préstamo a futuro. Yo le respondía con un simple no, pero notaba esa mirada suya, la misma que tenía de niños cuando intentaba meterse a mi cuarto para buscar monedas entre mis cosas. Aún así, jamás imaginé lo que sería capaz de hacer. En algún punto, él descubrió dónde guardaba mis papeles importantes, mi carpeta de documentos personales, con copias de mi ID, el contrato original de la casa, y hasta el certificado de nacimiento que siempre mantuve a la mano por si acaso. Como confiaba en él, nunca me cuestioné su acceso. Pensé que, a estas alturas, lo conocía lo suficiente como para saber que, aunque fuera un vago, no era un ladrón. Pero me equivoqué. Lo supe el día en que llegó una notificación del condado dirigida no a mí, sino a mi inquilina, indicando que la propiedad ahora estaba registrada a nombre de otro titular. Pensé que era una equivocación administrativa o una broma de mal gusto. Pero al revisar el sobre y ver el nombre de mi hermano en letras negras sobre el documento oficial, algo en mi interior se congeló. Fui de inmediato a la oficina del registrador local. Les expliqué la situación, les mostré mis identificaciones, mis pagos, los recibos a mi nombre, pero ellos, con la frialdad de alguien que repite el mismo proceso todos los días, me mostraron la copia del traspaso. El acuerdo de venta donde figuraba mi firma y una fecha que coincidía justo con la semana en la que estuve fuera por motivos laborales. Era como si yo misma hubiera firmado la entrega de mi casa a cambio de $1. Literalmente. La supuesta venta de mi propiedad por $1. El tipo que me atendió solo me dijo, con voz monótona, que si creía que se trataba de una falsificación, debía presentar una demanda civil y contratar un abogado. Ni siquiera disimuló el aburrimiento en su rostro cuando me vio tomar fotos del papel, cuando notó que mis manos temblaban y que mis ojos estaban a punto de explotar del coraje. Caminé de regreso a mi carro sin saber si quería llorar, gritar o estrellarme contra una pared. No lo entendía.
No podía procesar como alguien que había vivido bajo mi techo, que había comido mi comida, dormido en mi sofá y disfrutado de cada pequeña cosa que yo me maté por conseguir, ahora me estaba robando lo más sagrado que tenía. Porque no se trataba solo de una estructura con paredes y ventanas, era mi esfuerzo condensado, era mi orgullo. Era el único lugar donde me sentía en paz. Llegué a casa, mi casa, todavía me aferraba a llamarla así, y lo encontré ahí, como si nada, jugando en el celular, con los pies sobre la mesa del comedor. Le pregunté directamente qué había hecho. Él no se inmutó. Dijo que no sabía de qué hablaba, que estaba loca, que seguro era una estafa. Me miró con una sonrisa forzada y dijo que yo siempre había sido muy paranoica. Pero cuando le dije que había ido al condado, que había visto la documentación, que sabía lo del dólar, lo del notario, lo de la firma, entonces se levantó la voz, se puso a la defensiva. Y me acusó de no valorarlo, de tratarlo como basura. Dijo que él tenía derecho porque éramos familia, que esa casa era tanto suya como mía, que yo me creía mejor que él por tener trabajo estable. Me lanzó en la cara toda la rabia acumulada que ni siquiera sabía que sentía, como si yo fuera la mala por no haberle regalado media escritura desde el principio. Se metió en su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Y yo me quedé ahí, de pie en la sala, sintiendo que la tierra se me movía bajo los pies. Esa noche no dormí. No pude. No por miedo, sino por indignación. Abrí la vieja caja de metal donde guardo todos mis papeles desde que tengo uso de razón. Ahí estaban, diplomas, recibos, pasaportes, contratos antiguos. Tomé cada uno de ellos y los fui comparando con la firma que aparecía en el documento de traspaso. Y no hacía falta ser grafóloga para notar la diferencia. Era como si un niño hubiera intentado copiar mi rúbrica con un marcador grueso. Las líneas eran torpes, inseguras, sin el trazo natural de alguien que firma algo decenas de veces al año. Mi hermano había falsificado los papeles para quitarme mi casa. Así, sin más. Como si fuera un juego. Como si no tuviera consecuencias. Como si yo fuera una idiota. Pero no soy una idiota. Y si él pensó que iba a quedarme cruzada de brazos, es porque todavía no conoce a la versión de mí que se formó entre turnos dobles, cuentas atrasadas. Y las veces en las que comí arroz blanco durante semanas para poder pagar esa hipoteca. No sabía que, si me tocas lo que más amo, soy capaz de convertir la calma en tormenta. Desde ese momento, supe que lo iba a recuperar todo. Y que esta vez, él sí iba a pagar por cada paso que dio. Actualización 1. Pasaron 3 días desde que descubrí la falsificación y cada uno de esos días se sintió como si el tiempo me estuviera arañando desde adentro. Como si cada minuto se arrastrara con el peso de todo lo que tenía que resolver pero sin saber por dónde empezar. Me levantaba antes del amanecer porque el insomnio ya se había instalado en mi cuerpo como un parásito, y lo único que hacía era levantarme, tomar un café cargado y sentarme frente a la mesa del comedor. Esa misma donde tantas veces compartimos desayuno mi hermano y yo, ahora convertida en mi centro de operaciones. Desde ahí armé una carpeta física con todo lo que tenía, facturas, recibos, registros de pagos, correos electrónicos con el banco, las fotos de cada mejora que le hice a la casa con fechas visibles. Desde el día que pinté la fachada hasta cuando instalé las luces del jardín. Todo lo fui marcando con notas adhesivas, con fechas, con detalles. Revisé hasta los mensajes de texto donde él mismo me pedía dinero para comprar cigarrillos o para conseguir comida, mensajes que ahora demostraban que estaba viviendo conmigo sin aportar un solo centavo. Paralelamente, cada vez que salía del trabajo, en lugar de ir directo a casa, pasaba horas en la biblioteca pública de la ciudad. Usaba los ordenadores del segundo piso, donde hay menos ruido, para investigar todo lo relacionado con fraudes inmobiliarios, falsificación de firmas, procesos civiles por traspasos ilegales de propiedad. Aprendí que en muchos estados, incluyendo el mío, si una persona falsifica documentos legales, el proceso de restitución es largo, pero viable, y que todo se vuelve más rápido si uno puede demostrar continuidad de posesión. Es decir, que yo he vivido ahí todo el tiempo y que él nunca ha sido dueño legítimo ni ha ocupado legalmente ningún espacio.
Además, encontré varias sentencias anteriores que se parecían muchísimo a mi caso. Tomé nota de los nombres de los jueces, los abogados, incluso imprimí párrafos enteros de precedentes que, aunque no garantizaban una victoria, me servían para construir una narrativa coherente. La parte más frustrante de todo este proceso era la cantidad de tecnicismos legales que tenía que leer sin perder la cabeza, pero me los fui tragando uno por uno con una determinación que no sabía que tenía. Si él se había atrevido a cruzar esa línea, yo no pensaba retroceder ni medio paso. Mientras tanto, en casa, él seguía actuando como si nada. Caminaba por el pasillo como si no hubiera hecho nada malo, como si todo estuviera en mi cabeza, y lo peor era que lo hacía con una tranquilidad que me enfermaba. Una noche incluso tuvo el descaro de preguntarme si iba a comprar más leche porque ya no quedaba. Lo miré con tal desprecio que ni siquiera le respondí. Ya no hablábamos. No comíamos juntos. No compartíamos absolutamente nada. Y aunque eso podría parecer aliviante, lo cierto es que su presencia constante me carcomía por dentro. Era como tener un enemigo declarado durmiendo bajo el mismo techo, uno que conocía mis rutinas, mis puntos débiles y que sabía perfectamente dónde golpear. Lo que terminó de encender mi chispa fue un detalle que, en otro contexto, habría pasado desapercibido. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de herramientas, encontré una copia de la llave de mi buzón escondida dentro de una caja de tornillos que yo jamás había tocado. La reconocí de inmediato porque tenía una marca de esmalte rojo que usé hace meses para diferenciarla del resto. No había duda, él había tenido acceso a mi correspondencia. Desde ese momento supe que el robo no había sido impulsivo. No había sido una locura de un día. Había estado planeando esto desde hacía semanas, quizás meses. Y lo que más me enfureció fue darme cuenta de que, mientras yo trabajaba y me esforzaba por mantener el hogar funcionando, él había estado moviendo piezas en las sombras, jugando a ser el villano de su propia película. Escribiendo su plan con mi firma falsa. Fue entonces cuando recordé a Tom, un viejo amigo de la secundaria que ahora trabajaba en una pequeña imprenta en las afueras de la ciudad. Siempre fue un tipo muy técnico, con ojo para los detalles, obsesionado con los tipos de papel, tintas, impresiones. Le escribí un mensaje corto pero urgente. Le pedí que nos viéramos lo antes posible, y al día siguiente llevé la copia del documento falsificado que había tomado en la oficina del condado. Le conté todo. No tuve que inventar nada ni adornar, solo contarle los hechos ya era suficiente para que se le marcaran las venas en la frente del puro coraje. Tom revisó el documento durante casi una hora, con una lupa que parecía sacada de una novela de detectives y una lámpara portátil que usaba para analizar la textura del papel. Después me dijo que el tipo de hoja y tinta usados en ese formulario pertenecían a un lote impreso no más de 12 meses atrás, y que ese formato específico ni siquiera existía cuando yo compré la casa. Me imprimió un informe informal, pero detallado, que confirmaba que ese papel no pudo haber sido parte de una transacción legal anterior. Ese pequeño dato me dio el primer respiro desde que todo esto empezó. Esa noche, ya con la evidencia en mano, comencé a redactar un resumen cronológico de todo lo que había pasado, con nombres, fechas, lugares y detalles. Mi intención no era solo tener todo en orden, sino empezar a construir el caso de forma sólida, como si yo misma fuera mi propia investigadora. También abrí una carpeta digital en la nube con escaneos de cada documento importante, copias de mi identificación, registros de pago, correos electrónicos cruzados con el banco y todo lo que pudiera servir para demostrar que yo era la dueña legítima de la propiedad. Me sentía agotada, pero no derrotada. Por primera vez en días, tuve la sensación de que estaba empezando a recuperar el control, de que por más que él hubiera manipulado las cosas a su favor, yo todavía tenía con qué responder. Pero lo que más me dolía, más que la pérdida temporal de la casa o los papeles falsos, era saber que detrás de todo eso no había un desconocido ni un extraño con cara de mafioso. Era mi hermano. Era la persona que yo había recibido cuando nadie más quiso hacerlo, al que había alimentado, al que le compré ropa cuando no tenía con qué vestirse, al que traté de proteger cuando todos lo señalaban como un caso perdido. Era el quien había usado mi confianza como escalón para trepar encima de mí.
Y si bien esa traición me rompía en partes pequeñas, también me encendía por dentro una rabia distinta, una que no venía del dolor sino de la certeza absoluta de que, esta vez, él no iba a salirse con la suya. Esta vez, cada paso que dio para destruirme iba a volverse en su contra. Y yo iba a asegurarme de eso, paso a paso, con paciencia, sin prisa, pero sin perdón. Actualización 2. Había pasado poco más de una semana desde que empecé a reunir pruebas y organizar documentos, y aunque cada día terminaba agotada, con la cabeza llena de números, fechas y leyes que no sabía que existían, no me permitía flaquear ni un solo segundo. Dormía mal, me alimentaba peor, y cada pequeño momento libre en el trabajo lo usaba para revisar archivos desde mi celular o para hacer llamadas rápidas a oficinas del condado. Me volví una experta en escribir notas en servilletas y enviar correos desde el baño del restaurante donde trabajo, porque el tiempo no me alcanzaba y porque sabía que mientras yo corría detrás de justicia, mi hermano seguía ahí, viviendo como si nada, ignorando que cada día me acercaba más a arrastrarlo legalmente hasta el fondo. Durante esos días empecé a entender por qué la gente termina explotando después de soportar demasiadas injusticias. Hay un punto en que ni el amor familiar, ni la historia compartida, ni la lástima pueden sostener lo que ya se rompió. Y yo había cruzado ese punto hacía rato. Apenas tuve una base sólida de pruebas y una narrativa clara de lo que había pasado, empecé a buscar abogados. No fue fácil. Muchos bufetes grandes ni siquiera respondieron mis mensajes, y otros directamente me dijeron que no tomaban casos civiles de bajo perfil, como si recuperar la única casa que tengo fuera un problema menor. Finalmente, una compañera del restaurante, una mujer a la que apenas conocía más allá de lo que se habla en la cocina entre platos sucios y humo, me dijo que conocía a alguien. Me pasó el contacto de una abogada llamada Lee, a la que describió como una bestia en miniatura. Me dijo que no era barata, pero que si alguien podía ayudarme, era ella. Acepté el número sin pensarlo. Esa misma noche, llamé. La voz que respondió era directa, sin rodeos, como si cada palabra viniera con filo. Le expliqué todo lo más claro posible, sin adornos, solo hechos. Al final del relato, hubo un breve silencio, y lo único que dijo fue que me presentara a su oficina el viernes a las 9 en punto, con todo lo que tuviera. Llegué 15 minutos antes a su despacho, que quedaba en un edificio viejo cerca del tribunal del condado. Era una oficina pequeña, con muebles de madera desgastada y una cafetera que sonaba más que funcionaba, pero había algo en el ambiente que transmitía experiencia. Lee no me hizo esperar. Era una mujer menuda, con el cabello atado en un moño firme y unos lentes gruesos que le daban un aire académico, pero en cuanto abrió la carpeta que le entregué y empezó a hacerme preguntas, entendí que no era el tipo de persona que se deja impresionar fácilmente. Escuchó, revisó, comparó firmas, leyó los correos, vio los recibos. Después de una hora de repasar cada documento, se recostó en su silla y me dijo que, aunque el caso iba a ser complicado, tenía algo muy valioso, pruebas sólidas y una línea de tiempo coherente. También me dijo algo que hasta ese momento no sabía, que el juez que manejaba los casos civiles en ese distrito había pasado por una situación parecida con su madre. Y que desde entonces era implacable con los casos de fraude familiar. En ese momento no me atreví a sonreír, pero sentí por primera vez que no estaba sola en esta pelea. Lee fue clara desde el primer momento. Me explicó que el proceso iba a tomar tiempo y que, mientras tanto, legalmente mi hermano seguía figurando como el dueño registrado de la casa. No podían sacarlo por la fuerza, ni yo podía evitar que intentara hacer algún movimiento sucio más, a menos que tuviéramos una orden judicial. Así que lo primero que hicimos fue solicitar, con urgencia, una orden de restricción sobre la propiedad, algo que congelara cualquier acción hasta que el caso fuera revisado formalmente. Ella redactó el documento en menos de 2 horas y esa misma tarde lo presentamos. Gracias a los archivos que ya había organizado, las copias, las fotos, las pruebas de falsificación, el juez aprobó la medida cautelar en un plazo ridículamente corto. Eso no significaba que el título volviera automáticamente a mi nombre, pero sí que él no podía venderla, hipotecarla ni desalojarme mientras durara la investigación. Fue un respiro. Pequeño, pero necesario.
Una vez aseguramos ese paso, empezamos a investigar más a fondo el documento que mi hermano había presentado para hacer el traspaso. Lee me explicó que los notarios que firman falsificaciones suelen cometer errores estúpidos, porque se sienten impunes. Y así fue. Resulta que el supuesto notario que había presenciado la firma ni siquiera trabajaba en la ciudad en la fecha del documento. Buscando en internet, encontramos que había estado en una convención en otro estado ese fin de semana, lo cual podía comprobarse fácilmente gracias a su propia cuenta de Facebook, donde subió fotos con la ubicación geolocalizada. A veces la estupidez de la gente te ahorra trabajo. Ese descubrimiento fue un golpe directo al corazón del fraude. Con eso, Lee preparó la solicitud para una mediación obligatoria. Una especie de audiencia previa al juicio donde ambas partes se sientan frente a frente con un tercero neutral para intentar resolver el conflicto antes de ir a tribunales. Decidimos jugar con estrategia, en lugar de notificarlo con agresividad, lo hicimos parecer una oportunidad para arreglar las cosas sin dañar a la familia. Él, confiado como siempre, aceptó sin saber que estaba caminando directo hacia su propia trampa. Durante esos días previos a la mediación, se mostró más tranquilo, incluso más amable. Empezó a lavar los platos ocasionalmente, salía a botar la basura, preguntaba si necesitaba ayuda con algo. Era tan evidente su intento por quedar bien que me costaba contener la risa. No entendía que ya no era yo quien lo veía, era una abogada con años de experiencia y un juez con cero tolerancia a los oportunistas. Lo estábamos observando desde una silla más alta y con más herramientas. Mientras tanto, seguí reforzando mi caso. Imprimí conversaciones, pedí extractos bancarios, incluí los reportes de mantenimiento de la casa, incluso logré recuperar la fecha exacta en que el pago inicial de la hipoteca fue transferido desde mi cuenta personal, lo cual desmontaba por completo cualquier excusa que él pudiera intentar usar sobre una supuesta casa compartida. Cada pequeño dato lo anexé, cada recibo, cada conversación, cada rastro. Lee me enseñó algo muy valioso, que en los casos familiares no basta con tener razón, hay que demostrarla por escrito. La ley no se mueve por moral, se mueve por pruebas. Y eso fue lo que reuní, como si mi vida dependiera de ello. Porque, en muchos sentidos, así era. Esta casa no era solo una propiedad. Era el símbolo de todo lo que logré con mis propios medios. Y ver su nombre impreso en ese papel falso había sido como ver mi esfuerzo enterrado. Pero ahora, todo eso empezaba a cambiar. Ya no se trataba solo de recuperarla. Ahora, quería que él sintiera lo que era perder. Y esta vez, no iba a haber sofá ni cena caliente que lo salvara. Actualización 3. Un mes después, la mediación finalmente llegó. Para entonces, ya había perfeccionado hasta el último detalle de mi carpeta, esa que se había convertido casi en una extensión de mi cuerpo. La llevaba a todas partes, con divisiones de colores, etiquetas plastificadas y copias adicionales por si acaso. Me la sabía de memoria, podía recitar fechas, montos, firmas, e incluso identificar las diferencias entre mi rúbrica verdadera y la copia burda que mi hermano había utilizado para apoderarse de lo que no era suyo. En todo ese tiempo, no habíamos intercambiado más de 5 frases seguidas, y cada una de ellas había sido fría, seca, cargada de la tensión que se acumula cuando la confianza se rompe y ya no queda nada que fingir. Él seguía en la casa, caminando como si no tuviera una demanda encima, usando mis cosas, ocupando mi espacio, creyéndose el dueño de algo que no había ni trabajado, ni soñado, ni construido. Lo observaba en silencio, viéndolo actuar con una seguridad que solo tienen los idiotas que aún no han probado las consecuencias reales de sus actos. Me dolía admitirlo, pero me costaba entender cómo habíamos salido del mismo útero y crecido en la misma casa. Éramos opuestos en todo, sobre todo en el valor que le dábamos al esfuerzo ajeno. El día de la mediación, llegamos por separado. Yo me presenté con Lee, que llevaba un traje gris y una mirada que no invitaba a conversación. Él llegó con un abogado de rostro joven, el típico recién egresado que probablemente pensó que este caso era pan comido porque, a simple vista, parecía una disputa doméstica sin mayores implicaciones. Pero bastó que Lee abriera la carpeta, distribuyera copias para todos y presentara la cronología del fraude,
para que el otro abogado empezara a perder color. La mediadora, una mujer con rostro severo y una voz tan serena que parecía impostada, pidió que cada parte explicara su versión. Mi hermano habló primero. Hizo lo que mejor sabe hacer, victimizarse. Dijo que yo lo había tratado como un inquilino, que siempre lo hice sentir inferior, que él había invertido tiempo y esfuerzo en esa casa y que solo buscaba asegurarse un futuro porque, según él, yo ya tenía el mío resuelto. Cada palabra era una mezcla de manipulación, omisión y descaro, y mientras lo escuchaba, tuve que apretar los puños bajo la mesa para no interrumpirlo. Cuando llegó nuestro turno, Lee fue quien habló. Yo solo observé, en silencio, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. Empezó por los hechos duros, las fechas de compra, los pagos, la titularidad, la ausencia total de aportes por parte de mi hermano. Luego presentó las pruebas, recibos, conversaciones, fotos con metadatos, análisis de firmas. El informe del perito caligráfico y el reporte que demostraba que el notario supuestamente presente en la firma del traspaso ni siquiera estaba en el estado ese día. Luego mostró las publicaciones del notario en redes sociales que lo ubicaban fuera de la ciudad en la fecha exacta de la firma, con coordenadas, fotografías y comentarios fechados. Cuando la mediadora vio ese detalle, alzó las cejas y anotó algo en su libreta. Lee entonces sacó una copia de la transferencia de $1 entre dos cuentas bancarias a nombre de mi hermano, donde se simulaba una transacción que jamás existió. A esas alturas, el abogado de él ya estaba visiblemente incómodo, y él mismo había dejado de hacer contacto visual. La seguridad con la que había llegado, esa arrogancia torpe con la que siempre caminaba, se había desvanecido. Entonces llegó el momento en que Lee hizo su jugada final. Miró directamente a mi hermano y le dijo, sin levantar la voz, que si estábamos ahí era porque yo había decidido no presentar cargos criminales todavía. Dijo todavía con tal frialdad que la palabra se sintió como una amenaza velada. Explicó que lo que él había hecho no era un simple malentendido ni una diferencia familiar, sino un delito que podía costarle años de prisión y arruinarle lo poco que le quedaba en términos legales. Le mostró la hoja impresa con los estatutos correspondientes del Código Penal Estatal, señalando con un resaltador amarillo los apartados donde se hablaba de falsificación de documentos públicos, fraude inmobiliario y usurpación de propiedad. El abogado de mi hermano trató de intervenir, dijo que había espacio para negociar, que quizás se trataba de una mala interpretación de los hechos, pero Lee lo interrumpió. Le dijo que el único motivo por el que no habíamos ido directamente a juicio era porque yo, a pesar de todo, todavía estaba dando la oportunidad de resolver esto sin escándalo. Fue entonces cuando mi hermano, por primera vez, se quedó sin palabras. Intentó hablar, pero le temblaba la voz. Quiso decir que yo estaba exagerando, que nunca tuvo la intención de hacerme daño, que todo había sido una confusión, pero la mediadora lo detuvo. Le pidió que se centrara en las opciones que tenía, o devolvía el título de la propiedad, cubría los gastos legales ocasionados por su acto, y firmaba una declaración jurada aceptando su responsabilidad. O yo presentaría los cargos formales y dejaría que el sistema penal decidiera su futuro. La decisión, dijo la mediadora, era suya. No hubo discusión. No hubo lugar para excusas. Todo estaba claro. Tardó varios minutos en reaccionar. Respiraba agitado, como si le costara procesar que esta vez no tenía salida. Miraba los documentos con una mezcla de odio y desesperación, sabía que lo habíamos acorralado. Finalmente, con la mano temblorosa, tomó el bolígrafo y firmó. 1, 2, 3 veces. Devolvió la casa, aceptó pagar los honorarios de mi abogada, y dejó por escrito que había falsificado mi firma y presentado un documento fraudulento. Cuando terminé de leer el acta, sentí que un nudo en mi pecho se soltaba. No fue alivio, exactamente. Fue otra cosa. Una especie de justicia densa, amarga, pero necesaria. Salimos de esa oficina sin mirarnos. Yo con los papeles en la mano, él con la mirada perdida. No le dije nada. No necesitaba hacerlo. Ya estaba todo dicho. Había firmado con su puño y letra la admisión de su propio engaño. Y esa firma, la verdadera, era ahora mi seguro para todo lo que venía.
porque la casa ya no estaba en juego. Pero su reputación, su historial legal, su futuro financiero, eso apenas iba a empezar a derrumbarse. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde aquella mediación y aunque la vida no volvió a la normalidad, porque después de algo así, la normalidad ya no existe, sí pude empezar a reconstruir lo que él intentó destruir con una firma robada. La casa volvió oficialmente a mi nombre unas semanas después de su confesión firmada, y aunque el proceso de revertir el traspaso no fue inmediato, Lee se encargó de cada documento, cada trámite y cada nuevo sello notarial con la eficiencia de alguien que ya había ganado antes. Yo solo tenía que estar disponible para firmar, para aparecer con mi identificación, para responder con claridad cada vez que una oficina pedía confirmación de algo. Y lo hice. Lo hice sin titubear, con el mismo temple que desarrollé lavando platos a las 3 de la mañana cuando empecé a ahorrar para ese techo. A veces pensaba en lo cerca que estuve de perderlo todo, de haber sido desalojada por una traición firmada con mi propio nombre. Pensar en eso todavía me revolvía el estómago, pero también me daba fuerza. Era la clase de recuerdo que uno no entierra, que uno transforma en gasolina. Mientras todo eso se tramitaba, el condado también abrió una investigación fiscal contra mi hermano. No porque yo lo denunciara directamente, aunque no me temblaba la mano para hacerlo si era necesario, sino porque el proceso de revertir el título reveló inconsistencias en sus ingresos declarados. El supuesto dólar que usó para comprar la casa no había sido un pago simbólico ni una donación legal, sino una transferencia ficticia desde una cuenta suya a otra también a su nombre. Ambas vinculadas a una misma dirección de correo electrónico que, gracias al descuido de su abogado, quedó registrada en los papeles de la mediación. Al parecer, alguien del departamento fiscal revisó los movimientos y notó que no solo estaba falseando una venta, sino que además había omitido ingresos pasados y mantenía una actividad sospechosa en cuentas que se utilizaban como si fueran empresas. Ahí ya no era solo yo la que iba tras él. Ahora era el Estado. El primer aviso fue un congelamiento preventivo de sus cuentas. Me enteré porque una mañana, mientras barría el patio delantero, lo vi salir corriendo de la casa, hablar por teléfono en voz alta y decir algo como me bloquearon todo, como que tengo un requerimiento. Esa fue la última vez que lo vi con esa actitud de seguridad arrogante que lo caracterizaba. Desde entonces, su presencia se volvió errática. Dejaba de aparecer por días, volvía solo a dormir, no comía en casa, y empezó a dejar sus cosas apiladas en bolsas plásticas como si estuviera planeando una salida. Y así fue. Una noche escuché cómo cargaba la maleta más grande que tenía, esa que le había regalado mi madre cuando se mudó por primera vez, y sin decir palabra alguna, se fue. No dejó una nota, no pidió disculpas, no se despidió. Simplemente se largó. Como los cobardes. Como los que no tienen ni el valor para enfrentar las ruinas que construyeron con sus mentiras. Me enteré por terceros que ahora vivía en el sofá de un amigo, en un apartamento miserable de los suburbios, compartiendo baño con 3 desconocidos y sin un ingreso fijo. Nadie en la familia quiso recibirlo. Ni siquiera mi madre, que durante años lo defendió con la terquedad de quien se niega a ver la verdad, fue capaz de abrirle la puerta esta vez. Ella misma me llamó llorando cuando recibió una citación para declarar como testigo en el proceso fiscal. Decía que no entendía nada, que cómo había llegado su hijo a ese punto, que cómo me había hecho algo así. Me preguntó si yo estaba dispuesta a retirar los cargos. Le respondí que no había cargos criminales por mi parte, pero que si los fiscales decidían seguir adelante, no iba a intervenir. No le grité. No discutí. Solo le dije que si no lo vio venir fue porque no quiso verlo. Que las señales estaban ahí desde hace años, y que si me tocó a mí arreglar el desastre, era porque todos los demás lo dejaron crecer creyendo que tenía derecho a todo solo por llevar el mismo apellido. Mientras él caía, yo empecé a levantar más que paredes. Empecé a levantar una vida nueva. Con la casa a mi nombre nuevamente y un poco de estabilidad recuperada, hablé con el banco y refinancié la hipoteca. No fue sencillo, pero presenté el caso, mostré la historia legal, y con ayuda de Lee, que redactó una carta formal de respaldo, me aprobaron una nueva línea de crédito. No para viajar,
ni para comprar cosas que no necesito. Lo usé para hacer pequeñas renovaciones que había postergado por años, cambié la cerca, reforcé la puerta del garaje, pinté toda la fachada con un tono cálido y, lo más importante, adecué 2 de los cuartos que no usaba para ofrecerlos en renta a estudiantes universitarios. La casa quedaba relativamente cerca de la universidad comunitaria, y pronto recibí aplicaciones de jóvenes que buscaban un lugar tranquilo y seguro donde vivir. Hice entrevistas, establecí normas claras, y alquilé ambas habitaciones en menos de una semana. La ironía no se me escapó. Porque entre los postulantes estaba un joven de mirada tímida que resultó ser hijo del mismísimo juez que había revisado la orden de congelamiento original. Cuando vino con su padre a conocer el lugar, no dije nada. Solo me limité a mostrar los espacios, explicar las reglas y responder las preguntas. Pero cuando el juez me reconoció, me dedicó una media sonrisa cargada de reconocimiento y me dijo, en voz baja, que no muchas personas se defienden como yo lo hice. Le respondí que no me quedó otra. Que cuando uno es mujer, trabajadora y sin apellido que pese, o aprendes a defender lo tuyo, o te lo quitan. El tipo asintió y no dijo nada más. Su hijo firmó el contrato de renta 2 días después. Hoy la casa se siente distinta. No solo porque tiene nuevas cortinas, luces cálidas y pintura fresca, sino porque ya no pesa. Ya no es una carga, ni un campo de batalla, ni una herida abierta. Es un hogar otra vez. Y cada vez que riego las plantas del jardín, cada vez que escucho las risas de los chicos en el cuarto del fondo, me recuerdo que todo lo que tengo lo construí yo, sin trampas, sin favores, sin falsificaciones. Que a pesar de todo lo que me quitaron por un tiempo, jamás me pudieron arrebatar lo más importante, mi voluntad de pelear por lo que me pertenece. Y eso, ahora lo sé, vale mucho más que cualquier escritura. Actualización final. Ayer por la tarde recibí la llamada que, sin exagerar, marcó el cierre simbólico de todo este infierno. Era Lee. Su voz sonaba más liviana que de costumbre, con ese tono que usa cuando algo salió exactamente como se lo había propuesto desde el principio. Me dijo que el juez había aprobado y ratificado por completo el acuerdo firmado por mi hermano, y que además de devolverse el título, cubrir mis honorarios legales y admitir su responsabilidad en el fraude, se le impondrían 100 horas de servicio comunitario supervisado, específicamente asignadas al programa de limpieza y mantenimiento urbano en el mismo distrito donde crecimos. No era prisión, porque sí, yo también lo pensé al principio y confieso que lo habría disfrutado, pero en cierto modo, esa sanción era una humillación de otro tipo. Una más duradera. Más expuesta. Más simbólica. Porque ahora él no solo estaba arruinado económicamente y vetado por la familia. Ahora iba a pasar horas con un chaleco naranja, limpiando grafitis y recogiendo basura en las esquinas donde alguna vez caminó creyéndose mejor que todos. Me quedé en silencio cuando colgué, no por tristeza, sino porque mi cuerpo necesitaba procesar que, después de tanto tiempo, de noche sin dormir, de angustia constante y de una rabia que había aprendido a canalizar en silencio, por fin había terminado. No solo había recuperado mi casa. Había ganado en todos los niveles, legal, moral, práctico. Había logrado que mi versión de los hechos se convirtiera en la oficial, en la que quedó registrada, sellada y firmada por las autoridades. Y no hubo una sola parte del proceso en la que yo me rebajara a su nivel, en la que mintiera, inventara o manipulase como él lo hizo. Todo lo logré con verdad, con pruebas, y con una tenacidad que ni siquiera yo sabía que tenía hasta que me vi obligada a usarla. En ese momento, lo único que pude hacer fue salir al porche, sentarme en la silla de madera que restauré el otoño pasado y ver cómo el sol bajaba, tiñendo el cielo de ese tono naranja que siempre me pareció nostálgico. Me serví una limonada fría, cerré los ojos y me permití, por primera vez, simplemente respirar. Un par de horas más tarde, mientras revisaba el correo electrónico, me llegó una notificación automática del boletín comunitario del condado. En uno de los apartados estaba la lista de personas asignadas al programa de limpieza urbana del mes. Su nombre figuraba entre los primeros. Apellido completo, horario de servicio y zona de asignación. No pude evitar reírme. No porque creyera que esa tarea fuera poco digna,
todo lo contrario, cualquier trabajo honesto merece respeto, sino porque sabía cuánto le molestaba el ensuciarse las manos, cuánto odiaba el calor, el esfuerzo físico, la supervisión constante. Ahora iba a pasar semanas enteras haciendo exactamente eso, con un supervisor mirándolo cada vez que se quejara o intentara hacerse el loco. No podía escribir un mejor castigo. Ni yo, con toda mi imaginación encendida por la rabia, habría podido pensar algo más perfecto. Un detalle que me pareció casi poético fue que la zona que le asignaron para limpiar no quedaba lejos del restaurante donde yo trabajé todos esos años para ahorrar el dinero de la hipoteca. Esa misma cuadra donde caminé bajo la lluvia con zapatos gastados, donde serví platos hasta que se me dormían las manos, donde a veces llegaba con los pies hinchados y sin más fuerza que para empujar la puerta de mi casa. Esa calle, esa misma donde construí mi independencia con cada propina que metía en una alcancía vieja, ahora lo iba a ver a él con un uniforme fluorescente, sudando mientras limpiaba lo que otros ensucian. Si existía tal cosa como la justicia poética, esto la representaba de forma perfecta. Mi madre, por su parte, volvió a llamarme. Esta vez su tono fue distinto. No suplicante, ni lloroso. Era como si al fin hubiera aceptado que su hijo favorito no era más que un hombre destruido por su propio ego. Me dijo que lo había visto una tarde en la calle, que ni siquiera la saludó, que llevaba los ojos perdidos y la cara quemada por el sol. Me preguntó si yo creía que alguna vez se iba a recuperar. Le dije que eso ya no era asunto mío. Que cada quien recoge lo que siembra. Que él había tenido todas las oportunidades y eligió el camino que más daño hacía. Ella solo suspiró, como si por fin estuviera digiriendo los años de negación. No buscamos reconciliación ni excusas. La llamada duró menos de 5 minutos. Ya no necesitábamos fingir que éramos una familia funcional. Cada quien estaba entendiendo a su ritmo qué lugar tenía ahora en esta historia. Hoy, la casa no solo está en paz, sino que empieza a florecer. Los estudiantes que alquilan los cuartos me ayudan a mantenerla viva. Hay música en las tardes, olor a café por las mañanas y conversaciones que me devuelven la fe en la gente. A veces escucho sus risas desde la cocina y siento que el ciclo se está cerrando de la forma correcta. He conocido a nuevos vecinos, me han felicitado por las mejoras en la fachada, incluso me recomendaron para participar en un comité de vecinos que se encarga de proyectos comunitarios. Nunca imaginé que algo tan oscuro como lo que viví me iba a llevar a un lugar tan diferente. Pero así fue. Mi hermano, por su parte, sigue siendo un espectro. De vez en cuando alguien lo ve por ahí, mal vestido, con expresión cansada, tratando de evitar que lo reconozcan. A veces me pregunto si alguna vez entenderá realmente lo que hizo. No por la casa, ni por el dinero, sino por haber traicionado la única mano que le quedaba extendida. Pero esa respuesta ya no me importa. Porque mientras él camina entre la suciedad que juró nunca tocar, yo riego el jardín de una casa que volvió a florecer. Y no gracias a él, sino a pesar de él. Y eso, para mí, vale más que cualquier venganza.